para conectar la carga a la eslinga o la eslinga al gancho de la grúa. El aparejo es una parte muy importante del funcionamiento seguro de una grúa. Un aparejo inseguro puede causar cargas inestables o caídas, lo que puede provocar daños en el equipo y lesiones a los trabajadores. Una carga correctamente aparejada está dentro de la capacidad de carga del equipo, es estable y segura, y presenta un peligro mínimo para el equipo o el personal. Un aparejo seguro depende de estos factores principales. El tipo de eslinga. La elección de la eslinga se basa en los atributos del material de la eslinga. El tipo de enganche. El enganche es la forma en que la eslinga se sujeta a la carga. El ángulo de la eslinga. El ángulo de la eslinga se refiere a la separación entre las patas de la eslinga. Cuanto menor sea el ángulo de las patas de la eslinga, menor será la capacidad de la eslinga para sujetar los bordes de la carga. Las esquinas de una carga pueden debilitar o romper una eslinga. La capacidad de carga. La capacidad de carga se refiere a cuánto puede levantar el aparejo. Y por último, la estabilidad de la carga. La carga debe estar segura en el aparejo y no correr peligro de desplazarse o caerse. Las eslingas son el tipo más común de equipo de aparejo. Las eslingas soportan la carga, distribuyen su peso y la hacen más estable y equilibrada. Las eslingas pueden estar hechas de muchos materiales diferentes y diseñadas de muchas maneras distintas. Los 4 materiales principales de los que pueden estar hechas las eslingas son el cable metálico, la cadena, la malla metálica y la fibra sintética. El cable metálico es el material de eslinga más utilizado por su combinación de gran resistencia y flexibilidad. Sin cable de acero, sería imposible realizar la mayoría de las operaciones de elevación. El cable metálico se compone normalmente de varios hilos metálicos trenzados. Estos hilos se componen de alambres metálicos más pequeños. En el centro de los hilos metálicos suele haber un núcleo de metal o fibra. Las cadenas se utilizan por su gran resistencia, por su capacidad para soportar altas temperaturas, y por su capacidad para adaptarse a la forma de una carga. Una desventaja de las cadenas es que pueden dañarse por golpes repentinos. Además, las cadenas son tan fuertes como su eslabón más débil. Ambos puntos son razones por las que la inspección de las cadenas es muy importante. Las eslingas de malla metálica están formadas por pequeños anillos metálicos u otras formas conectados entre sí. El resultado es una malla flexible y de gran superficie. Las eslingas de malla metálica se utilizan mucho en la metalurgia y otras industrias en las que las cargas son abrasivas, calientes o afiladas. La amplia superficie de la malla evita las tensiones puntuales que se producirían en los cables metálicos o las cadenas. Además, la malla metálica agarra firmemente la carga sin estirarla y ayuda a mantener una carga equilibrada. Para evitar que la eslinga o la carga se dañe, a veces las eslingas de malla metálica se recubren con caucho o plástico. Las eslingas de fibra sintética más utilizadas están hechas de nylon, polipropileno o poliéster. Por su suavidad, las eslingas sintéticas son la mejor opción para cargas costosas, piezas frágiles y equipos delicados. Incluso más que las mallas metálicas, las eslingas de fibra sintética se adhieren a los contornos de la carga. También tienen una buena capacidad de absorción de impactos, a diferencia de las cadenas y los cables metálicos. Una desventaja de las eslingas sintéticas es que no son tan resistentes a la temperatura como las eslingas metálicas. Otra desventaja es que no son resistentes a las sustancias corrosivas. Existen 4 tipos básicos de enganches: el enganche vertical, el enganche de brida, el enganche de gargantilla y el enganche de cesta. El enganche vertical es el más sencillo. Se conecta directamente del bloque de carga a la carga. Este tipo de enganche se utiliza mejor con un grillete unido a un cáncamo u ojo de elevación. El enganche vertical no debe utilizarse para elevar materiales sueltos o cargas difíciles de equilibrar.
El enganche de bría se compone de dos o más patas de eslinga que se conectan directamente a la carga. El enganche de bría proporciona estabilidad a la carga porque el peso de la carga se distribuye uniformemente entre las patas y porque el gancho está directamente sobre el centro de gravedad de la carga. Una nota importante sobre los enganches de bría en configuraciones con 3 o 4 patas de eslinga es que 2 de las patas pueden acabar soportando la mayor parte del peso de la carga. Para evitarlo, la capacidad de carga de solo 2 de las patas debe ser suficiente para soportar toda la carga. El enganche de cesta se realiza enrollando una eslinga alrededor de la parte inferior de la carga y conectando los extremos de la eslinga al gancho. En la mayoría de los casos, un enganche de cesta simple será demasiado inestable, por lo que se utilizará un enganche de cesta doble. En una cesta doble, las patas deben estar lo suficientemente separadas para equilibrar la carga, pero no tanto como para crear ángulos de eslinga bajo. Un ángulo de eslinga bajo crea la posibilidad de que los brazos de la eslinga se deslicen hacia adentro. Un enganche de cesta de doble envoltura es lo mismo que un enganche de cesta. Solo tiene una vuelta adicional alrededor de la carga. Debido a que este enganche hace contacto con toda la superficie alrededor de la carga, es bueno para levantar material suelto. Además, el efecto de agarre ayuda a evitar que los cabos de eslinga de la parte inferior de la carga se deslicen hacia adentro. El enganche de estrangulamiento se realiza pasando el extremo de una eslinga alrededor de la carga y a través de una argolla o terminal, y luego enganchándolo al gancho. Al igual que el nudo de cesta, el nudo de estrangulamiento puede realizarse con una eslinga en un nudo de estrangulamiento simple, o con 2 eslingas en un nudo de estrangulamiento doble. El enganche de gargantilla puede realizarse como un enganche de gargantilla de doble envoltura, donde hay una envoltura adicional alrededor de la carga. Esto crea un efecto de agarre y es útil para transportar cargas más sueltas. Las eslingas sin fin, también llamadas eslingas de ojal o eslingas redondas, son eslingas que forman un bucle continuo. Las eslingas sin fin pueden configurarse para formar una amplia variedad de los enganches ya mencionados. Por ejemplo, una sola eslinga sin fin puede colocarse en una configuración de enganche de gargantilla doble o en una configuración de enganche de cesta doble. El factor más importante cuando se utiliza un amarre es su ángulo. Una eslinga puede levantar más cuando las patas de la eslinga están lo más cerca posible de la vertical y el ángulo de la eslinga está cerca de los 90 grados. Cuanto menor sea el ángulo de la eslinga, menor será su capacidad de carga. Cuanto más cerca de la horizontal estén las patas de la eslinga, mayor será la tensión a la que estará sometida la eslinga. Esto es fácil de ver con un ejemplo del mundo real. ¿Cuál de las dos tareas siguientes sería más fácil? Sostener 2 cubos con los brazos caídos a los lados o sostener los cubos con los brazos estirados. Es más fácil cuando los brazos están estirados hacia abajo porque los brazos tienen una mayor capacidad de elevación cuando el centro de gravedad de la carga está por debajo de la fuerza de elevación. Lo mismo ocurre con la eslinga. Una carga de 1 tonelada puede producir varias toneladas de tensión en cada brazo de la eslinga con un ángulo de eslinga bajo. Esta es la razón por la que se utilizan espaciadores y vigas de elevación para cargas más largas. Hacen que las patas de la eslinga sean más verticales. La redondez del borde de una carga es otro factor importante en el aparejamiento. Los bordes no deben ser muy afilados para que supongan un peligro. Cualquier esquina sobre la que se desplace una eslinga crea una mayor tensión en ese punto. Entre la carga y la eslinga pueden colocarse materiales denominados suavizantes para disminuir la tensión en la eslinga. Algunos ejemplos son los protectores de esquinas especializados e incluso simples bloques de madera. Un componente de aparejo que doble demasiado un cable metálico crea el mismo peligro que un borde afilado. Un ejemplo sería un gancho pequeño con un cable de gran diámetro. Si el cable se dobla demasiado, se crea tensión. Los dispositivos llamados guardacabos se utilizan para hacer una curva más suave en el cable metálico. El centro de gravedad es el punto alrededor del cual se distribuye uniformemente el peso de un objeto. Para tener una carga equilibrada, el gancho de elevación debe estar directamente por encima del centro de gravedad. El centro de gravedad puede no estar situado directamente en el centro de la carga. Para que las cargas descentradas cuelguen niveladas, el lado más pesado requerirá una pata de eslinga más corta. Colgar la carga por debajo del centro de gravedad puede dar como resultado una carga muy inestable que podría desplazarse repentinamente. Los puntos de enganche de la carga deben estar por encima del centro de gravedad de la carga. Los cables de sujeción se pueden utilizar para estabilizar la carga durante el movimiento y para evitar que el cable de elevación o la eslinga se retuerzan.
Recuerde estos consejos cuando utilice línea de viento o guía. Nunca enrolle la cuerda. Never loop the line around hands, arms, or any body part. Wear heavy gloves to avoid rope burn. And avoid getting in potential crush points between the load and other objects. Hay muchos tipos de componentes para ayudar al proceso de aparejo y elevación. Algunos ejemplos son los grilletes, los cáncamos y los tensores. El uso adecuado de los componentes requiere amplios conocimientos de aparejo. Los operadores y aparejadores deben recibir formación sobre el tipo específico del accesorio que se utiliza. Todos los componentes del aparejo deben ser inspeccionados antes de ser utilizados. Si se detectan problemas, el aparejo debe rechazarse y no debe utilizarse. En caso de dudas sobre si es seguro utilizar el aparejo, hable con su supervisor. En las siguientes secciones se describe cómo inspeccionar los componentes más comunes de los aparejos. Todos los cables metálicos deben inspeccionarse visualmente antes de su uso. Entre los problemas más comunes de los cables metálicos se incluyen los hilos rotos. Los hilos rotos pueden detectarse visualmente o pasando un trapo por la superficie para detectar el desgaste. Si el diámetro del cable se ha reducido en más de un 10%, el cable debe rechazarse. Daños por calor. Si el cable ha estado en contacto con altas temperaturas, compruebe si presenta daños por calor en forma de decoloración o fusión. Las torceduras reducen considerablemente la capacidad de carga del cable. Enjaulamiento. Esto ocurre cuando los hilos del cable se han separado, creando un efecto de jaula de pájaros. Las jaulas de pájaros debilitan mucho una cuerda. Nudos. Los nudos debilitan mucho una cuerda. En caso de dudas sobre la seguridad de un cable, hable con un supervisor. Las cadenas deben inspeccionarse antes de su uso para detectar posibles problemas. Los problemas de las cadenas incluyen eslabones rotos, eslabones doblados, eslabones estirados. Daños por calor, corrosión, eslabones con desgaste excesivo y eslabones agrietados. Además, las eslingas de cadena nunca deben utilizarse si las cadenas están retorcidas o anudadas. Los ganchos deben inspeccionarse para detectar problemas antes de su uso. Los problemas comunes con los ganchos incluyen daños por calor, desgaste superior al 10% de la dimensión original, grietas, muescas o hendiduras. La abertura de la garganta se estira más del 5% de su dimensión normal y nunca debe ceder un cuarto de pulgada más de su dimensión normal. El gancho está torcido más de 10 grados con respecto a una vista recta o el pestillo del gancho no funciona correctamente.